Saludos cordiales. El día de hoy vengo a hablar acerca de los derechos humanos y de la valoración moral de la conducta del ser humano. Para empezar, es preciso hacer una diferenciación entre lo que es derechos humanos y derechos fundamentales, ya que por lo general estos dos conceptos suelen ser confundidos. La cuestión radica en que ambos derechos son para el ser humano por el simple hecho de pertenecer a dicha especie. La cuestión es saber qué son estos derechos. Los derechos fundamentales se pueden entender como aquellos que tiene una persona desde el momento en que es considerada como tal. O corrección, desde el momento en que empieza a existir. Entonces, estos derechos serán el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a una identidad, entre otros. Pero estos tienen una condición muy especial. Se les reconoce a la persona. Pero ¿qué pasa cuando estos derechos son violentados? Estos derechos son protegidos por los derechos humanos. He aquí cuando entran en acción. Los derechos humanos son mejor comprendidos como los derechos que tiene el débil, la persona que se encuentra en un estado de subordinación frente a una autoridad o una persona más fuerte que ella. Entonces, los derechos humanos vienen a tutelar estos derechos. Pero, ¿de dónde nacen los derechos humanos? ¿De dónde nacen los derechos fundamentales? Sencillo. El ser humano tiene algo que se conoce como dignidad humana. La dignidad humana es el valor que se le entrega al ser humano desde el momento en que empieza a existir. Y este valor es el que le da al ser humano el reconocimiento para recibir estos derechos. En el caso en que la dignidad humana deje de formar parte del ser humano como tal, entonces el uno no existiría y del mismo modo el otro. Por lo tanto, es un elemento fundamental para la existencia del ser humano. Pero, ¿qué conforma la dignidad humana? Simple. El hecho de pertenecer a la especie humana. A esto me refiero con que la persona merece un trato mínimo por el hecho de pertenecer a la especie humana. Merece vivir, merece recibir agua, merece existir, merece una identidad. Todo esto que el ser humano merece o le corresponde es reconocido por el valor de la dignidad humana. Ahora, esta dignidad humana también influye en el derecho, debido a que sin la dignidad no puede existir el derecho, ya que ¿sobre quién actuaría el derecho si el derecho es reconocido para aquel miembro de la especie humana? Ahora, si vamos a hablar acerca de la valoración de la conducta del ser humano, vamos a enfocarlo en lo moral. Cuando hablamos de bueno y malo, tenemos que entender que existe ya un esquema o un tratado en el cual nosotros encontraremos las razones o el porqué de que una acción es mala. Pero al momento de ejecutar esta acción, ¿podemos determinar qué es bueno y qué es malo? No. La cuestión radica en que el ser humano tiene que ser independiente, no tiene que dejarse arrastrar por corrientes de pensamiento que nublen su actuar. Si yo me considero en la opción de hacer lo correcto y debo hacer lo correcto y tengo la capacidad de hacer lo correcto, entonces lo haré. Pero, ¿qué pasa si es que una doctrina externa a mí conduce mi moral? Entonces, nosotros diremos que nuestro actuar está fundamentado en una ética. La ética guía la moral. No del todo. La ética funciona como un decálogo o un reglamento para que la moral se nutra, aprenda y ejecute de mejor manera sus acciones. Y si sus acciones están destinadas a violentar los derechos de otra persona, estaríamos atentando contra su dignidad. Estaríamos atentando contra sus derechos fundamentales, en el caso de hacerlo, y entraría ahí los derechos humanos, en su defensa.